to speak to you about a very important topic that can really tax our minds. Voy a hablar acerca de un tema muy importante que puede confundir un poco nuestras mentes. And what I hope to do is spend a little bit of time introducing the topic Y lo que quiero hacer es pasar un poquito de tiempo presentando el tema and get through the material as fast as I can y pasar a través del material tan rápido como sea posible. so that we can get to the questions. Así podemos llegar a las preguntas. Because the questions are my favorite, the Q&A is my favorite part of this kind of thing. Porque la parte de preguntas y respuestas es mi parte favorita de todas las cosas. Because then you and I can spend time together Porque ustedes y yo podemos pasar tiempo juntos, really wrestling with the deep questions. realmente luchando con las preguntas más profundas. You see, what I hope to accomplish today Lo que quiero lograr hoy is that you don't feel like I answered your questions. es que ustedes no se sientan como que yo respondí sus preguntas, Rather, you feel like I answered you. sino que como que les respondí a ustedes mismos. Because I don't think questions need answers, Porque no creo que las preguntas necesitan respuestas, but people need answers. pero la gente necesita respuestas. And they use their questions to get them. Y usa las preguntas para obtenerlas. Because every single time a person asks the question, Porque cada vez que una persona hace una pregunta, they ask the question with a history. pregunta a una persona, pregunta una historia, There are almost no purely academic questions. nunca son preguntas verdaderamente académicas, Our deep questions are intensely personal. son preguntas profundas y terriblemente personales. And what I'm hoping to accomplish today Y lo que quiero lograr hoy is to show that because questions are personal, es demostrar que debido a que las preguntas son personales, that we can bridge the gap between the mind and the heart. que podemos acortar el abismo que hay entre la mente y el corazón. So let me start with a story Así que déjenme iniciar con una historia. as we tackle this topic of finding our identity Mientras nos metemos en este tema de encontrar nuestra identidad in a world with so many options. en un mundo con tantas opciones. And the story is of a dinner I had with a friend. Y la historia es sobre una cena que tuve con un amigo. Now, this friend and I went to school together. Con este amigo fui a la escuela And when we were in school together, I was a Muslim y cuando íbamos juntos a la escuela yo era musulmán and he was an atheist. y él era ateo. And for whatever reason, we didn't really discuss religion when we were together, Y por el motivo que sea, nunca realmente hablamos sobre religión con este which was strange because I talked about religion with everybody, Lo que es raro, porque yo hablaba sobre religión con todo el mundo, but not this guy for some reason. pero no con este equipo por alguna razón. Well, we both graduated and he went his way and I went mine. Los dos nos graduamos, él fue por un camino, yo fui por otro. And then years later, he happened to come back to Detroit where I live. Y en los años siguientes él regresó a Detroit, donde yo vivo. And he was there on a business trip. Él estaba en un viaje de negocios. And he calls me on the phone and says, let's have dinner together. Me llama por teléfono y me dice, ¿sabemos a comer? And because it's a business trip, I can expense it. Y como es un viaje de negocios, yo invito. So he said, find the most expensive restaurant you can find in Detroit, Así que busca el restaurante más caro que haya en Detroit and we'll have dinner together. y vamos a cenar ahí. And I said, great, you pay and I'll pray. Y él dijo, genial, tú pagas, yo oro. So we did that. We got together. Así que lo hicimos, And, juntamos. we did what people normally do when they get together after a long time. Lo que la gente normalmente hace cuando se junta después de mucho tiempo, We caught up on our careers and our family and all these kind of things. nos ponemos al día sobre nuestra carrera, nuestra familia, todas estas cosas. But he asked me a spiritual question. Pero me hizo una pregunta espiritual. You see, 'cause remember, when we were in school together, I was a Muslim and he was an atheist. Recuerdo, cuando íbamos juntos en la escuela, yo era musulmán y él era ateo. And a few years before our dinner, he went to my wedding. Y unos pocos años antes de esa cena, él fue a mi boda. And he saw that I had my wedding at a church. Y él vio que tuve mi boda en una iglesia. And I took my vows in Jesus' name. Y tomé mis votos en el nombre de Jesús. And I prayed in Jesus' name. Y oré en el nombre de Jesús. So he's a very smart man. Él es un hombre muy inteligente. So he noticed something had changed. Se dio cuenta de que algo había cambiado. He said, so what's the deal? Entonces, ¿qué pasa? How did that happen? ¿Qué pasó ahí? So I gave him the whole story. Así que le conté toda la historia. And I didn't spend all the time talking about this, but I spoke a lot about my journey. No pasé todo nuestro tiempo juntos hablando de esto, pero sí le conté detalladamente mi viaje. And I went through some of the philosophy, Fuimos a la parte filosófica, some of the theology, a la teología, the history, and the science behind the Christian faith, y a la historia y a la ciencia detrás de la fe cristiana. and why I found it so compelling in answering life's biggest questions. Y cómo la encontré
tan cercana y tan buena para responder las preguntas más grandes de la vida. And since we were speaking philosophically, he asked me a philosophical question. Y como estábamos hablando filosóficamente, él me hizo una pregunta filosófica. He said, look, this is why I have a hard time believing in God. Me dijo, mira, esto es por la razón por la que me cuesta creer en Dios. He says, if God is all powerful, Me dice, si Dios es tan poderoso, and God is all loving, y Dios es tan amoroso, and God knows everything, y Dios lo sabe todo, how come he allows suffering? ¿cómo puede permitir el sufrimiento? If he was all loving, he would want to stop the suffering. Si él fuera todo amor, él permitiría que se detenga el sufrimiento. And if he was all powerful, he would be able to stop the suffering. Si él es todopoderoso, él puede detener el And sufrimiento. if he's all knowing, then he knows about the suffering. Y si él es omnisciente, él sabe del sufrimiento. Yet human beings suffer every day. Y los seres humanos sufren todo el tiempo. So either he is not all powerful, he can't stop it, Así que o no es todopoderoso, no puede detener el sufrimiento. or he's not all knowing, he doesn't know what's happening, O no es omnisciente, no sabe qué está pasando. or he's not all loving, he doesn't care that it's happening, O no es amor, él no le importa lo que pasa. or more likely, he doesn't exist at all. O más probablemente, realmente ni siquiera existe. This is not the kind of conversation you have when you just met a guy over dinner for a while. Esta es la pregunta que harías cuando te juntás a cenar con un conocido después de mucho tiempo. This is not like dinner conversation. Esta no es una conversación de cena normal. So he asked me in an academic way, so I responded in an academic way. Así que él me hizo una pregunta académica, yo la respondí de manera académica. Because notice what he was saying. ¿Oh? Notice what he was saying. Dense cuenta de lo que él dijo. He was saying it is logically impossible Él decía que es lógicamente imposible for an all-knowing, all-powerful, all-loving God to exist para un Dios amoroso, todopoderoso y omnisciente in a world where suffering also exists. que exista en un mundo donde el sufrimiento también es. So all I have to do is show him that it's not logically impossible. Así que lo que tuve que hacer es mostrarle que no es lógicamente. If it's even possible that God could exist in such a world, then it's not impossible for God to exist. De que si no es posible, entonces sí es posible que Dios exista en este mundo. So I asked him this question. Esta pregunta. I said, isn't it possible then Le dije, ¿es posible entonces that God who knows everything, que un Dios que sabe todo, he knows all the past, que sabe el pasado, he knows all the present, sabe el presente, he knows all the future, sabe el futuro, he also knows all possible futures. sabe todos los futuros posibles? In other words, he knows what philosophers call a counterfactual. En otras palabras, lo que los filósofos llaman un contrafáctico. It's a fact that could have happened but didn't. O sea, algo que puede pasar pero que no pasó. So, for example, all of you could have chosen not to come tonight. Por ejemplo, todos ustedes podrían no haber escogido venir. And some of you are thinking, I wish I had chosen not to come tonight. Y algunos deben estar pensando, ojalá no hubiese venido esta noche. But had you chosen not to come, Pero si no hubiese elegido venir, a billion different things could have happened. 1.000.000.000 de cosas diferentes podrían pasar. You would have run into an old friend, Podrías haber encontrado un viejo amigo, or maybe you would have spent the whole evening alone. podrías haber pasado toda la noche Maybe you solo, would have watched a movie. podrías haber visto una Maybe you película, would have eaten something that was just something that was amazing to you. podrías haber comido una cosa genial, Or you got sick o podrías haberte and you enfermado were in the hospital. y estar en un And hospital. a million other things could happen because of that. Y 1.000.000 de otras cosas podrían haber And pasado. all the people you would have met Y toda la gente que habrías conocido would have had a different evening had you chosen not to come here. habrían tenido una noche diferente si no hubieses venido. So I asked my friend Así que le pregunté, that a God who knows all the things that could have happened to you and everybody else, un Dios que sabe todas las cosas que te podrían pasar a vos, ya, isn't it possible that God who knows all of that es un Dios, es posible que Dios supera todo eso, could allow suffering pudiera permitir sufrimiento for some greater possible good that could happen in the future? por un bien mayor que podría pasar en el futuro. It could happen in 5 minutes. It could either happen in 5 minutes Podría pasar en 5 minutos or 50,000 years from now. o en 50.000 años. We just don't have enough knowledge to know if it's going to happen. Simplemente no sabemos cuánto podría pasar. And at first he said, no, it's not possible. Él decía al principio, no, no es posible. I said, wait, it's not possible? Después, ¿esto es posible? And he said, no, think about it. Y yo le dije, no, pensar. In 2004, there was a tsunami in the Indian Ocean. En el año 2004 hubo un tsunami en el Océano Índico And it killed 250,000 people. y mató 250.000 personas And it left millions more homeless. y dejó a millones sin casa. And he said this to me. Y él me dijo esto. He says, you're telling me that God allowed that for some greater possible good? ¿Me estás diciendo que Dios permitió esto por un posible bien He mayor? says, that just seems impossible to me. Eso me parece imposible. So then I had a response to him. Entonces le respondí, And I said, are you telling me that you know for sure
all the future, that there's no way a good could come from this. Me estás diciendo que vos sabés y estás seguro de que en el futuro ningún bien podría venir a causa de esto. And if you're telling me that you know the future, Si me estás diciendo que sabés el futuro, then you're saying that your knowledge of the future estás diciendo que tu conocimiento del futuro disproves the existence of a God who knows the future. elimina la posibilidad de la existencia de un Dios que conozca el futuro. So now you've claimed to be God, Ahora vos decís que sos Dios, the very being you don't believe in. el mismísimo ser en el que no crees. So you see the problem. ¿Ves el problema? He says, so I get it. I get where this is going. Él dijo, bueno, creo que ya sé dónde estamos yendo. Okay, it's at least possible. Ok, está bien, es posible. But then that's when the conversation changed. Pero ahí no fue cuando la conversación cambió. You know, we've been talking about this for quite some time, Estuvimos hablando de esto por algún tiempo and the waitresses stopped serving us the coffee. y las camareras dejaban de servirnos café. They were hoping that these strange weirdos would leave eventually. Estaban esperando que estos raritos se vayan. And he looks up at me from his cold coffee, Y me mira por su café todo frío. and you can tell that the water was gathering in his eyes as the tears were welling up. Y podía ver que el agua se estaba juntando en sus ojos y que las lágrimas estaban por venir. And he said, here's my real question. Y me dice, esta es mi verdadera pregunta. How can you tell me that this God that you believe in ¿Cómo podés decirme que este Dios en el que crees is good es bueno and values me or my mother y me valora a mí o a mi madre when he let her die when I was 10? cuando la dejó morir cuando yo tenía 10 años? It's the same exact question he asked before, Es la misma pregunta que hizo antes, but the first question was asked in an academic way, pero la primera pregunta era una pregunta académica and the second question was asked in a personal way. y la segunda pregunta era una pregunta What did personal. you do in that moment ¿Qué haces en ese momento? when he's looking for meaning? Cuando él está buscando propósito, He's looking for even identity. cuando está buscando identidad, He wants to know that his mother meant something. quiere saber que la muerte de su madre significó algo. He wants to know that he means something in this world, Quiere saber que él mismo significa algo, that her life and her death were meaningful. que su vida y su muerte tuvieron un sentido. And you could tell that when he asked me that question, Y puedes darte cuenta que me hizo esa pregunta. when he was 38 years old, that's when he asked me, Cuando tenía 38 años, that the 28 years he spent as an atheist gave him no answers. que los 28 años te pasó como un ateo, no le dieron It respuesta. was just meaningless. No tiene sentido. At that moment, I could give him an argument, En ese momento no le pude dar una respuesta, I could give him logic, no le di lógica, but he didn't need something that was true. que él no necesitaba solamente algo real, He needed something that was also relevant. necesitaba algo que fuera aún relevante. You know, there's a lot of things that are true, Hay muchas cosas que son reales and they are completely irrelevant to your life. y son completamente irrelevantes para tu vida. For example, I have enormous feet. Por ejemplo, tengo pies muy grandes. I'm a very tall man, Soy un hombre muy alto. and I wear, in America, it's size 15. I think here it's size 50. En América, sobre talle 15, acá es talle como 50. That's a true fact. Eso es un hecho real, It is totally irrelevant to you. totalmente irrelevante para ustedes. You are not going to wake up in the middle of the night tonight No se van a levantar en medio de la noche, güey, with the deep questions of life con las preguntas profundas de la vida. and say, oh, thank God, at least Abdu has enormous shoes. Y decir, gracias a Dios, algo tiene zapatos grandes. See, there are things that are true, Hay cosas que son reales, but don't really matter. pero que no importan. And this man needed something that was true and that mattered Y él necesitaba una respuesta que fuera real y relevante. in order for him to know his identity De manera que él pudiera saber su identidad and to find meaning and purpose. y que pudiera encontrar sentido y significado. Now, what's interesting is that the answers from other worldviews simply don't get you there. Ahora, lo interesante es que otras cosmovisiones no te llevan ahí. I want to set the cultural stage for a second, Miremos un segundo al panorama cultural. because it's important that we understand how we got to the place we are right now, where identity is absolutely a mystery to everyone. Porque es importante ver en dónde estamos parados y cómo llegamos a este momento en que la identidad es un misterio absoluto. I don't care where I've gone around the world. No me importa dónde fui en el mundo, I've seen two competing claims, vi dos reclamos concretos. and these claims are contradictory, Y estos dos reclamos son but contradictorios. they're also the claims that are trying to win the hearts and minds of the people. Pero son declaraciones que quieren ganar las mentes y los corazones de la gente. And the cultures are saying you should believe both of these things, Y las culturas dicen, deberías creer las dos cosas, even though they're completely opposing each other. aunque son completamente opuestas. Here are the two claims. Estas son las dos declaraciones. Claim number one,
Declaración número 1. You are just a machine. Sos solamente una máquina. All you are is a biochemical machine, Todo lo que sos es una máquina bioquímica and you respond to external stimuli, y respondes a estímulos externos. much like a Venus flytrap does. Like a plant. ¿La verdad? A Venus flytrap is a kind of a plant. Como una pelusa con moscas. Something happens and you just react. Algo pasa y vos simplemente And reaccionas. it's based solely on your biochemistry Y es solamente por tu química and your neurons. y tus neuronas. There are people like Daniel Dennett Hay gente como Daniel Dennett and Peter Atkins and these kind of philosophers who point this out. y Peter Atkins, filósofos que muestran esto. And so what happens with that is that the significance of human beings just dissipates. Entonces, con esto lo que pasa es que el significado del ser humano se disipa. So, for example, there is a famous scientist out of Arizona State University. Por ejemplo, hay un científico importante de la Universidad Estatal de Arizona. He's a very vocal atheist, Es un ateo bastante vocal and his name is Lawrence Krauss. y su nombre es Lawrence Krauss. And he was asked by a newspaper to explain what is the purpose of life. Y un periódico le dijo que respondiera cuál es el significado de And la he vida. said that human beings are just a bit of pollution in the universe. Y él dijo que los seres humanos son solamente un poquito de contaminación en el universo. Because if we got rid of human beings, Porque si no hubiese seres humanos, all the planets and all the stars and all the galaxies wouldn't even notice. todos los planetas y las estrellas y las galaxias ni siquiera se darían cuenta. His words were, we are completely irrelevant. Sus palabras fueron que somos completamente irrelevantes. And then you'd ask Richard Dawkins, También le podemos preguntar a Richard Dawkins, probably the world's most famous atheist. probablemente el ateo más famoso del mundo. And in one of his books, he writes Y en uno de sus libros, that human beings are just machines for propagating DNA. él escribió que los seres humanos son solamente máquinas que propagan ADN. And the propagation of DNA is every living object's sole reason for living. Y esa propagación de ADN es el propósito de cualquier objeto vivo. You're just a DNA machine. Son solo máquinas de ADN. So let me ask you a question. Así que déjame hacer otra pregunta. Do you think of yourself that way? ¿Crees que es solamente eso? I mean, really, do you think of yourself that way? ¿Realmente pensás eso de vos mismo? You know, when you got up this morning and you looked in the mirror after, taking your shower and Esta mañana cuando te levantaste, te miraste al espejo después de bañarte y todo eso. you put on your outfit and you looked in the mirror and you looked at yourself and you thought, I look pretty good today. Te miraste al espejo, te vestiste muy lindo y dijiste, la verdad me veo bien. I am a very well-dressed DNA propagator. Soy una máquina de ADN muy bien vestida. You don't think of yourself that way. No pensás de vos de esa manera. If you've ever had the privilege of holding a newborn baby, Si alguna vez tuviste el privilegio de tener en tus brazos un bebé recién nacido, the kind of baby whose face is so chubby ese bebé que tiene una cara tan gordita that the eyes look like decoration. que sus ojos son decoración, You can barely see them. apenas puedes verlos. And as you hold this baby, you think to yourself, what a cute DNA machine. Y tenés a la bebé en brazos y decís, qué hermosa máquina de ADN. We recognize there's something more to us than this. Nos damos cuenta de que hay algo más en nosotros que eso. But this is the claim that's being taught and told to many of us. Pero esa es la declaración que se nos enseñan y se nos cuenta a todos. We are just machines. Somos solo máquinas. I remember in law school, Me acuerdo en la Facultad de Derecho, when I was studying law, there was a very famous judge named Richard Posner. cuando estaba estudiando Derecho, había un juez muy famoso llamado Richard Posner, And his opinions and his decisions were studied all over the country. y sus opiniones, sus mandatos eran estudiados por todo el país. An absolutely brilliant and thoughtful man. Un hombre realmente brillante e inteligente. And I remember admiring him so much. Muchos lo admiran. Then I saw a YouTube video Entonces vi un video en YouTube where he described what he thinks about being a judge. donde él describe lo que él piensa acerca de ser un juez. And as I was watching this entire video, I started to get more and more disappointed. Y mientras veía este video, me sentía más y más decepcionado. And then one of the last things he said was this. Y una de las últimas cosas que dijo fue, He says, as far as I'm concerned, él dijo, por lo que yo sé, human beings are just monkeys with big brains. los seres humanos son solo monos con cerebros grandes. And I was being so disappointed Estaba tan decepcionado because he inspired me to be a part of the legal profession. porque él me ha inspirado a ser parte de la profesión legal. A profession that I thought was noble. Una profesión que yo pensaba que era noble. To be a judge is a noble profession where you decide the affairs of human beings.
Ser juez es una profesión noble en la que decidís los asuntos de los seres humanos and you're trying to administer justice. y tratás de administrar justicia. But if we're just monkeys with big brains, Pero si solamente somos monos con grandes cerebros, then all a judge actually entonces todo lo que es en realidad un juez is a zookeeper who keeps the monkeys from biting each other. es un guardián zoológico que previene que los monos se muerdan entre ellos. And so gone is the idea of identity based on our vocation. Qué fea idea para tener esta vocación. That's one claim. Esa es una declaración. But the second claim is completely opposite. Pero la otra declaración es completamente opuesta. And you can see it now in a culture that's called post-truth. Y puedes verla en la cultura y se la llaman posverdad. And a post-truth culture is not a culture that denies that truth exists. Y la cultura de la posverdad no es una cultura que niegue la existencia de la verdad. Rather, a post-truth culture is one that says that my feelings and my preferences matter more than the facts and the truth. En realidad lo que dice la posverdad es que mis sentimientos y mis preferencias son más importantes que la verdad y que los hechos. So if the truth exists, Entonces, si la verdad existe and it happens to contradict my beliefs, y contradice lo que yo pienso, I can ignore it la puedo ignorar, because my feelings and preferences matter more. porque mis sentimientos y mis preferencias son más importantes. And why? ¿Por qué? Because I'm autonomous. Porque soy autónomo. Now, people think that autonomy and freedom mean the same thing, La gente piensa que la autonomía y la libertad son lo mismo, but they don't mean the same thing. pero no son lo mismo. In fact, the word autonomy comes from two Greek words. De hecho, la palabra autonomía viene de dos palabras griegas. The first word is autos, which means the self, La primera palabra es autos, que significa lo mismo, and nomos, which means law. y nomos, que significa ley. So when you are autonomous, you are a law unto yourself, Así que cuando sos autónomo, sos una ley para vos mismo. which means that your preferences and your feelings become the law. Lo que significa que tus preferencias, tus emociones, se convierten en la ley. And I have to obey that law no matter how much I disagree. Y tengo que obedecer esa ley, no importa cuánto me desacuerdo esté. But then everybody becomes autonomous. Pero si todo el mundo se convierte en autónomo, All we have is chaos. lo que tenemos es caos. Because the claim now Porque ahora la declaración es not that you are just a machine, que no sos solamente una máquina, but that because your preferences matter more than the truth, sino que como tus preferencias importan más que la verdad, you are God. sos Dios. So we have these two competing claims. Entonces tenemos estas dos declaraciones competentes. We are mere machines, Somos máquinas de ADN and we are the God of our own skull-sized world. o somos el Dios de nuestra propia cabeza. Now, those two claims can't possibly be true at the same time. Esas dos declaraciones no pueden ser verdad al mismo And tiempo. so the mind of especially the young people Entonces la mente, y especialmente la mente de la gente is joven, balancing between these two claims, está saltando entre estas dos declaraciones, trying to reconcile them. tratando de reconciliarnos. Is it any wonder then Es entonces nos sorprende entonces, that anxiety is such a strong and pervasive problem amongst our young people? nos sorprende que la ansiedad sea un problema tan grande en la gente Well, they joven. don't know who they are. No saben quién son, They don't even know what they are. no saben ni siquiera qué son. And they turn to social media to define them. Y buscan que los medios lo definan, They turn to their own self-definitions. buscan sus propias definiciones, And all it has resulted in is despair. y lo único que encuentran es desesperación. We have all this technology, Con toda esta tecnología, and we think that it sets us free. pensamos que nos libera, But I want you to think about it for a moment. pero quiero que pensemos en esto por un segundo. You know, I pulled this little machine out of my pocket. Miren, saqué esta maquinita en el bolsillo. I don't know if you know this, No sé si ustedes saben, but this phone, pero este teléfono, my one phone, mi único teléfono, has more computing power than all of the computers that sent the first rocket to the moon. tiene más poder y más capacidad que todas las computadoras que enviaron al primer cohete a la luna. That's the kind of power you hold in your pocket. Ese es el poder que tenés en tu bolsillo. You can talk to anybody in the world right now if you want to. Podrías estar en cualquier lugar del mundo ahora mismo. Si And with all the chatbots we can use now, we can find out any information we want. y con todas las aplicaciones que tenemos, podemos encontrar cualquier información que queramos. It makes us autonomous, ¿Nos haces autónomos or it doesn't. o no? I want you to think about Quiero que piensen, a time when you've had your phone cuando tenían su teléfono in your pocket en su bolsillo and it's vibrated, y está vibrando, but you didn't receive any calls or any notifications whatsoever.
pero en realidad no recibieron ninguna llamada ni ninguna You just notificación. felt it vibrate because you always feel it vibrate. Solamente lo sintieron vibrar porque está siempre I vibrando. remember one time my phone was on the table 10 feet from me, Recuerdo una vez que mi teléfono estaba en una mesa a 10 pies de mí and I could feel it vibrate in my pocket even though no one was calling. y lo sentía vibrar en mi bolsillo a pesar de que nadie llamaba. You know who else feels the same way? ¿Alguno de ustedes se sintió de esa manera? People who feel something that's not really there. ¿Sentir algo que en realidad no está ahí? People who have had a limb amputated. Personas que tuvieron un miembro amputado. It's called a phantom sensation. Se les llama sensaciones fantásticas. They can feel a tickling in their arm even though their arm is no longer there Pueden sentir una picazón en su brazo aunque su brazo ya ni siquiera esté. because they're so used to being attached to them. Porque están tan acostumbrados a tenerlo. And yet, we think that these phones make us free, Y encima creemos que esos teléfonos no son autónomos. but they become like a limb Pero se convierten como una extensión that we can't seem to live without. sin la cual no podemos vivir. If you want proof of that, Si quieres una prueba de eso, just think about when your phone dies pensá en cuando te quedas sin batería and there's no charger inside, y no hay cargador a la vista. and you scramble around like a drug addict looking for a charger, Y estás buscando un cargador por todos lados porque te fueras un adicto. and we think somehow these things make us free. Y por alguna razón pensamos que eso nos hace libres. They're just digital jails. Son solamente cárceles digitales. And we narrow our worldview Y achican nuestra cosmovisión down to the 14 square inches that are on this screen. a la pantalla de 14 pulgadas cuadradas de nuestro teléfono. So it's no wonder then that we can't find our identities. Entonces, no es sorpresa para nadie que nos vamos a encontrar. And so we ask ourselves, what are we? No es sorpresa que nos preguntemos qué somos, So we start to make up things that we are. porque ni siquiera sabemos qué somos. Because we have no anchor in understanding what we are in an objective way. Porque no tenemos ningún entendimiento de lo que somos en un sentido objetivo. And what I mean by objective is this. Y lo que quiero decir por objetivo es lo siguiente. Something is objectively true Algo es objetivamente real, regardless of how many people believe it. a pesar de cuánta gente lo crea. For example, when everyone thought the world was flat, it wasn't flat. Por ejemplo, cuando todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, no era plana. As an objective reality, it's a ball. La realidad objetiva es que era una esfera. Something is objectively true even if everyone believes it or no one believes it. Algo es una verdad objetiva, no importa si todos lo creen o si nadie lo cree. And so the issue we have to ask ourselves in terms of identity, Entonces, lo que tenemos que preguntarnos en cuestiones de identidad, is there an objective way to find out who and what we are? ¿hay una manera objetiva de descubrir quiénes somos y para qué estamos aquí? And what I want to suggest to you Lo que quiero sugerirte is that if there is no God, es que si no hay ningún Dios, then there is no objective way for you to know that, no hay una verdad objetiva. other than what Lawrence Krauss says. Otra, With Lawrence Krauss, what I mentioned earlier. de la misma manera que decía Lawrence Krauss, We're just a bit of pollution, somos solo un poquito de and we're contaminación. completely irrelevant. Somos completamente Or irrelevantes. at best, we're just DNA machines. O solamente somos máquinas de ADN. So the question of what we are doesn't really make any legitimate sense Entonces, la pregunta de qué somos no la hacemos unless there is a God to whom we can ask the question. no la hacemos de manera legítima a menos que haya un Dios al cual podamos hacer esa The pregunta. Bible actually legitimizes this question. La Biblia, de hecho, legitima esta pregunta. You see it in Ecclesiastes chapter 3, Lo vemos en Eclesiastés capítulo 3, in verses 18 to 22. en los versos 18 a 22. I'm not going to read them necessarily, No voy a leerlo, but Solomon is asking the question. pero Salomón hace la pregunta. He's saying, when I look at humanity Él dice, cuando veo a la humanidad and I look at animals, y veo a los the animales, same thing happens to them both. a los dos les pasa lo mismo. They die and they go into the earth. Se mueren y van a la tierra. Animals eat, humans eat. Los animales comen, los seres humanos comen. Humans procreate, animals procreate. Los seres humanos procrean, los animales There procrean. seems to be no difference. Parece no haber diferencia. And he asks this question. Y él hace esta pregunta. He says, all are from the dust, and to the dust all return. Él dice, del polvo somos y al polvo volveremos. Who knows whether the spirit of man goes upward and the spirit of the beast goes down? ¿Quién sabe si el espíritu del hombre va hacia arriba y el espíritu de la bestia va hacia abajo? And so he says, so I saw that there was nothing better than that a man should rejoice in his work, Así que vi que no hay nada mejor para un hombre que gozarse en su propio trabajo, for that is all he has. porque es todo lo que tiene. Who can bring man to see that what he will be after him? ¿Quién puede llevar al hombre a ver lo que será después de él? In other words, is there something more to this life than just our work? Él lo que dice es, hay algo más en la vida, no solamente el trabajo. And the point that Solomon is making
Y el punto que Salomón aquí is dice that this question actually has an answer. es que esta pregunta en realidad sí tiene, Because there is a God we can ask the question to. porque hay un Dios a que se le puede preguntar, But you can't ask this question to Saturn. pero no se le puede preguntar a Saturno. You know, Pluto doesn't have any answers for you. Plutón no tiene ninguna respuesta para vos. Pluto neither knows nor cares that you exist. A Plutón no sabe ni le importa que existís. To Pluto, you are completely irrelevant. Para Plutón sos irrelevante. But to the creator of Pluto, Para el creador del Plutón, to the creator of this universe, para el creador del universo, there is an objective answer to all of this. hay una respuesta objetiva para todo esto. It's found, I think, in Genesis chapter 1, verse 27. Soy In Genesis chapter 1, verse 27. en capítulo 1, versículo 27 del libro de Génesis, Genesis says, So God created humanity in his own image. dice que Dios creó a la humanidad en su propia imagen. In the image of God, he created them male and female. He created them. A imagen y semejanza creó al hombre y al hombre. And then Jesus actually repeats this in Matthew chapter 19. Y Jesús repite esto en capítulo 19 de Mateo. What does this phrase mean? ¿Qué significa esta That frase? we're made in God's image. Estamos hechos a la imagen de Dios. Doesn't mean that we're all a bunch of little gods running around. No significa que somos pequeños dioses dando vueltas por What ahí. it means is that there is something of the divine spark inside all of us. Significa que hay algo de la chispa divina en nosotros. We are endowed with creativity. Tenemos creatividad, We are endowed with imagination, tenemos imaginación, with a need to search for meaning in the world. tenemos una necesidad de buscar And we propósito do this above mere animals. y lo hacemos más allá de los animales. You know, we sit here and we create these tools that help us to see the rings of Saturn. Miren, podemos crear estas herramientas que nos permitan ver los anillos de Saturno. And seeing the rings of Saturn will not help you get a mate or find food. Y ver los anillos de Saturno no te va a ayudar a progresar o a encontrar comida. Just ask the apes. Preguntar a los monos. They sit around and they have just a good old time. Los monos la pasan bien, se sientan por ahí And they don't ask one time, y no preguntan ni una sola vez what are the rings of Saturn made out of? de qué están hechos los anillos de Saturno. They simply just do not care because they don't need to. A ellos no les importa, no lo necesitan. But you are endowed with wonder. Pero recibiste la capacidad de maravillarte. There's something about you that looks out at this universe and decided and it searches for meaning. Hay algo en vos que mira al universo y busca But significado. we also search for connection. Pero también buscamos conexión. Each one of us, we're in this room together, huddled together like this. Todos nosotros buscamos conexión, por algo estamos todos juntos en este lugar. We don't do it like ants do. Ants form colonies simply for survival. No hacemos como si las hormigas que forman colonias solamente para sobrevivir. Cows become herds to keep for safety purposes. Las vacas se juntan en rebaños por propósito de seguridad. Lions and wolves come together in packs so they can actually more efficiently hunt. Los leones y los lobos se juntan en manadas para poder cazar más efectivamente. But you don't gather with other people for any of those reasons. Pero vos te juntás con otra gente por esas razones. You gather for connection, Te juntás con otros por for conexión, relationship. para relacionarte. What explains that? ¿Qué explica eso? Is a blind, pitiless, and indifferent universe the explanation for why you seek connection? ¿Está la explicación en un universo al que no sabe, ni le importa, ni ve la explicación para que busques conexión? Or is the more likely explanation ¿O es una explicación más, digamos, that you and I were created de que nosotros fuimos creados by a God who exists con un Dios que existe, as one God in three persons, como un Dios en tres personas? and that God exists with three different minds: Y ese Dios existe con tres mentes diferentes. the Father, the Son, and the Holy El Spirit, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. each one of whom loves each other Cada uno de ellos se ama mutuamente. and is in a divine relationship Que hay una relación divina from eternity. desde la eternidad. And so he is the very definition of relationship and love. Entonces Dios es la definición misma de la relación y el amor. And this being who defines relationship creates you. Y este ser que define las relaciones So he is the cause, es la causa and you are the effect. y vos sos el efecto. And so it makes sense that you and I, as the effect, Y entonces tiene sentido que vos y yo, como el efecto, would seek out relationship podamos buscar relaciones as a reflection of the one who created us, who defined the relationship. como un reflejo de aquel que nos creó y que define las relaciones. So what you are is a being made in God's image. Entonces lo que sos es un ser hecho a la imagen de Dios. You are intended for relationship. Sos creado para relacionarte. But you also have this infinite value. Pero también tenés este valor infinito. And I want to come back to my friend's question, Y quiero volver a la pregunta de Emily, because his question was about purpose and value. porque su pregunta era sobre propósito y valor. And what does it mean to have an identity?
y lo que significa tener una identidad. Are you just a DNA machine? ¿Sos una máquina de ADN? Was his mother's death just the malfunction of a machine? ¿La muerte de su madre era solamente un mal funcionamiento de la máquina? Or was there more to it? ¿O hay algo más? You remember my friend's question? ¿Recuerda la pregunta de mi amigo? He said, how can I know that this God is good? Él dijo, ¿cómo puedo saber que Dios es bueno? And did I use my mother Y él usó a mi madre, or me o a mí, if he let her die when I was 10? si la dejó morir cuando yo tenía 10 años. You know, in that moment, ¿Sabes? En ese momento. I just prayed quickly and silently. Estaba orando rápido y silenciosamente. Lord, please give me something to say to my friend Señor, por favor, dame algo para decirle a mi amigo. that is both true and irrelevant, Que sea tan verdad como relevante. because I might not ever see him again. Who knows? Porque quizás no lo vea de vuelta, quién sabe. And this is what came out of my mouth. Y esto es lo que vino de mi boca. I said, you know, we've been talking for a long time now. Le dije, estuvimos hablando por mucho tiempo. And you asked me about this question of suffering. Y me preguntaste por el sufrimiento. And you agreed that it's possible that God could allow suffering for some greater possible good. Y estás de acuerdo conmigo en que Dios puede permitir el sufrimiento por un bien mayor. He said, yeah, I remember. Sí, me acuerdo. I said, does that give you comfort? I said, does that give you comfort? ¿Eso te da consuelo? He said, not really. No realmente, dijo. I said, you know what? Not me either. No me da consuelo. Because it's just a theory. Porque es solamente una teoría. It's just a sophisticated way of saying God moves in mysterious ways. Es solamente una manera sofisticada de decir que Dios se mueve de maneras misteriosas. And anybody can say that. Todo el mundo puede decir A eso. Muslim can say that. La mayoría puede A decir Jew can say that. un musulmán, un judío, Hindus can say los that. hindúes, Certain kinds of Buddhists can say that. algunos tipos de budistas pueden decir algo así. A whole bunch of people can say that. Un montón de gente puede decir algo Because it's así. just a theory. Porque es solamente una teoría. And sometimes that's a way to get out of a tough question. Y es solamente una forma de escaparse de la pregunta difícil. But can I offer you something I said to my friend? Pero te voy a ofrecer algo que le dije a mi amigo. That I, as a Christian, don't have a mere theory that gives me comfort. Que yo, como cristiano, no tengo una mera teoría que me da consuelo. Not just the theory that God can use suffering for a greater possible, No es solamente una teoría de que Dios puede usar el sufrimiento por un propósito but mayor, that God has used suffering for the greatest possible good there could be. sino que sé que Dios usó el sufrimiento para el mayor bien que pueda haber. Because as a matter of verifiable history, Porque es un hecho verificado históricamente, God sent His only Son que Dios envió a su único hijo to die on a cross, a morir en una cruz, to suffer an unjust death, a sufrir una muerte injusta, to pay a debt that I owe. para pagar una deuda que yo tengo. And so the Father sent the Son, Entonces el Padre envió al Hijo, and both the Father and the Son feel the pain of that sacrifice. y tanto el Padre como el Hijo sintieron el dolor. And that suffering happened Ese sufrimiento ocurrió so that the whole world could be saved from its own sin. para que todo el mundo pueda ser salvo de su propio pecado. So I trust that God can use suffering Entonces confío en que Dios puede usar el sufrimiento, because God used His own suffering porque Dios usó su propio for sufrimiento the salvation of the whole world. para la sanación de todo el mundo. You know, He paused, Él se quedó and you could see that it was starting to sink in. y podías ver que estaba empezando a caer. I said, you asked me one other question. You said, how can I know that God values me or my mother? Entonces le dije, ¿cómo puedo saber que Dios me valora a mí o a mi madre? I asked him a question. I said, how do you know how valuable anything is? Entonces le hice una pregunta, ¿cómo sabes cuánto vale una cosa? It's basic economics. Es economía básica. You know how valuable something is by what you're willing to pay for it. ¿Ves cuánto vale una cosa cuando ves cuánto querés pagar por algo? And if this is a blind, pitiless, indifferent universe, Que en este universo ciego, impiadoso e indiferente, it does not pay for you. no te pagan. But the one who created this universe Pero el único el que creó el universo has paid an infinite price ha pagado un infinito precio to spend eternity with you and your mother para pasar una eternidad con vos y con tu madre, because you have an infinite value. porque tenés un valor infinito. And I know that as a fact Y sé que eso es real, because I know as a fact Jesus came, died, and rose again from the dead. porque sé como algo real que Jesús vino, murió y resucitó de los muertos. No, he looked up at me and he said, Él me miró y dijo, you give me a lot to think about, me diste mucho en qué pensar. but if anything is worth believing, Pero si algo es realmente digno de ser creído, what you just shared is worth believing.
es lo que vos me acabas de decir. Because suddenly, the issues of identity were answered. He is not just a bit of pollution or irrelevant. He is infinitely relevant to the one who made this universe in the first place. Él no es simplemente un poquito de contaminación, una mancha, una máquina de ADN. Él es el valor infinito para el Dios que creó el universo. Let me close with this statement and then we'll go to questions. Déjenme cerrar con esta declaración y después vamos a las preguntas. In our searches for identity in this culture, En nuestra búsqueda por identidad en este mundo, what we find temporarily satisfying ¿qué encontramos temporalmente satisfactorio? are identities that come from our personal truths. Las identidades que tienen de nuestras verdades personales. But we put our faith in things that are neither personal nor true. Pero ponemos nuestra fe en cosas que no son ni personales ni reales. What I want to offer you today, Lo que te quiero ofrecer en esta noche, if you don't know who this Jesus actually is, si no sabes quién realmente es Jesús, that your identity can be found que tu identidad puede ser encontrada, not in finding your own personal truth, no en encontrar tu propia verdad personal, but in the person of Christ, pero en la persona de Cristo, the person who claimed to be the truth. la persona que dijo ser la verdad. It's an invitation each one of us is offered, Es una invitación que se nos ofrece a cada uno de nosotros, and he just waits for you to accept. y Él solamente espera que vos aceptes. Thank you guys so much. God bless you. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Cito una relación sobre autonomía y libertad. ¿Qué es la libertad? Oh, yeah. Ok. Yeah. Excellent question. Muy buena pregunta. People often think that freedom is the ability to do what you want, whenever you want, in whatever way you want. La gente normalmente cree que la libertad es hacer lo que quieras, cuando quieras y de la manera que quieras. And that actually isn't freedom. Y eso no es en realidad libertad. It was the legal scholar Isaiah Berlin who pointed out that freedom has different aspects. Había un académico en Alemania del derecho que decía que la libertad tiene diferentes aspectos. The first aspect is what's called negative freedom. El primer aspecto es lo que se llama libertad negativa. Now, it's not a bad thing. No es una cosa mala, It simply means the freedom from restrictions. sino que es simplemente la libertad de restringirse. So in a free society, you should have freedom from the restrictions against your speech or your belief. Así que en una sociedad realmente libre tenés libertad contra las restricciones para tu pensamiento, tu expresión y demás. Those are just a couple of examples. Nosotros solamente un par de ejemplos. So that's freedom from restriction. Esa es la libertad de la restricción. But there's also a sense of what's called positive freedom. Pero también hay un sentido de libertad positiva. And positive freedom is the freedom to do that which is right. Y la libertad positiva es la libertad de hacer lo que es correcto. So you use your negative freedom Así que usas tu libertad negativa not only to do what you want, no para hacer lo que quieras, but to conform to a moral standard sino que para conformarte a un estándar moral that betters not only your life, que mejora no solo tu vida, but also the lives of others. sino también las vidas de otros. So freedom has two aspects, negative and positive. Entonces la libertad tiene dos aspectos. El It's like, positivo it's like two sides of a coin. es como dos caras de la misma moneda. The problem in culture today El problema de la cultura de hoy is that we only think of one side. es que solo pensamos en uno de los lados. We think of negative freedom only. Solo pensamos en la libertad. We want freedom from any kind of restriction whatsoever. Queremos ser libres de cualquier tipo de restricción. And that's autonomy, Y eso es autonomía, which leads to chaos. que lleva al caos. Because it's like talking about a one-ended stick. Porque están hablando de otra cosa. It's impossible to talk about one-ended sticks. Es, They have to have two ends. es imposible hablar solamente de la punta, de una sola punta de un palito. Tenés que tener unas dos puntas. So for society to actually function well, Entonces, para que la sociedad funcione realmente bien, negative freedom has to be curtailed in some way or bounded la libertad negativa debería estar limitada en cierto sentido by objective morality. por una moralidad objetiva. So let me give you an example of what I mean. Te voy a hacer un ejemplo de lo que digo. All freedom has to have some boundaries to it. Toda libertad debe tener algunos límites. The illustration I give is this one. El ejemplo que doy es el siguiente. So my son is 21 years old, but when he was almost 1 year old, we went to buy a house. ¿Sorry? So 20 years ago, we went to go buy a house. Hace 20 años yo iba a comprar una casa And my son was almost 1 year old. y mi hijo tenía solamente un año. So we went to go buy this house, we looked at it, it had a very big yard.
Y miramos una casa, era muy grande y tenía un patio gigante. And that's what you want. You want a yard so the kids can play in the backyard. Y eso es lo que uno quiere, tener un patio en el que los niños puedan jugar. That's the whole purpose of the backyard. Es el propósito del patio. But we noticed something about this yard. Pero nos dimos cuenta de algo de este patio. It backs up to a main road. La parte de atrás da a un camino principal. So all these big cars and trucks are flying by at high speeds, Entonces los camiones y los autos pasan a alta velocidad, which make the backyard unsafe for children. lo que hacían que el patio sea inseguro para los chicos. So the children could not enjoy the purpose of the backyard, Entonces los niños no podían disfrutar en parte por el propósito que fue hecho, which is to just play and enjoy it, que es solamente de jugar y de disfrutar, unless we put a boundary. a menos que pusiéramos un límite. You can't play beyond this boundary. No podés jugar aunque estés pasando este límite. And with the boundary, the children now had the freedom to enjoy the purpose of the backyard. Y con ese límite, ahora el chico puede disfrutar del patio plenamente. See, true freedom is linked to purpose. Entonces, si la libertad está conectada al propósito, And without that purpose, y sin ese propósito, freedom becomes chaos. la libertad se convierte en caos, And sometimes we don't know what we're doing, and we run into the streets. y entonces no sabemos qué hacemos y terminamos en la calle. And it's not just me saying this. Y no es solamente yo diciendo esto. There's a famous atheist writer named Yuval Harari, Hay un autor ateo muy famoso llamado Yuval Harari, and he writes this. y él escribe esto. He says, human beings have never been more powerful. Él dice, los seres humanos nunca han sido tan poderosos, And so we are on the verge of becoming gods. así que estamos al límite de ser dioses. Yet we have very little idea of what to do with all that power. Pero no sabemos qué hacer con ese poder. And so we become irresponsible. Entonces nos convertimos en irresponsables. And he said, is there anything more dangerous ¿Hay algo más peligroso than irresponsible gods who don't know what they want? que un Dios irresponsable que no sabe lo que quiere? That responsibility is the boundary of what freedom actually is. La responsabilidad es el límite de lo que la libertad. So you can have all the power and all the freedom we want. Así que puedes tener todo el poder y toda la libertad que quieras. But if it's not tied to something that is objective like morality, Pero si no está atada a algo objetivo como la moralidad, then it becomes a weapon se convierte en un arma to use against yourself and other people. que podés usar contra vos mismo o contra otros. So freedom has to have a boundary. Entonces la libertad debe tener un límite. And I think the fundamental boundary is truth. Y yo creo que el límite fundamental es la verdad. Now, what's interesting about this Ahora, lo que es interesante is that you have all of these philosophers and legal scholars who've been saying this for decades now. es que vos tenés un montón de filósofos y académicos de leyes que han dicho esto por décadas. Many of whom think that Jesus is this backwards person from 2,000 years ago. Muchos de ellos creen que Jesús es este tipo de retrógrada hace muchos años. And yet they posit the idea that you have only have true freedom when it's tied to morality and truth. Y aún así tienen esta idea de que uno tiene realmente libertad cuando está atado a la moralidad objetiva. But Jesus said that 2,000 years ago. Pero Jesús dijo eso 2000 años atrás. In John chapter 8, En Juan capítulo 8. he says you will know the truth. Él dijo, conocerán la verdad. Now, notice he didn't say you will feel the truth. Dense cuenta, no dijo, van a sentir la verdad. It doesn't depend on your emotions or No your depende de tus preferences. emociones, de tus He preferencias. says you will know the truth, Él dijo, conocerán la verdad and the truth will set you y free. la verdad nos hará libres. For Jesus, truth and freedom are inextricably linked. Porque Jesús, la verdad y la libertad están unidos de manera inexplicable. What I find amazing about Jesus Lo que me maravilla acerca de Jesús is that his genius es que su genio is now the foundation for so much scholarship in the West. no es solamente la fundación para alguna academia del oeste, And yet we look at him and say he's backwards. que lo miran y solamente lo ven como un retrógrado. When nearly almost all the philosophies that have happened since then have been merely footnotes to what he said. Sino que todas las filosofías occidentales que conocemos tienen notas al pie que son nada más que aquello que él dijo. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo superar la ausencia paterna en la identidad? How can I overcome the paternal absence? Oh, wow. That is an extremely deep and personal question, I'm sure. Es una pregunta realmente profunda. And I want to candidly admit that I had a wonderful father who was always in my life. Y voy a admitir
de manera muy cándida que yo tuve un padre maravilloso que siempre estuvo en mi vida. So I understand. So I can't relate on a personal level exactly. Así que no puedo empatizar a un nivel personal exactamente, But I can say this. pero sí puedo decir, One of the ways that you can overcome this, una de las maneras en las que podés superar esto, if I'm understanding the question properly, si es que realmente entiendo la pregunta, is to actually look to this idea of a heavenly Father es que realmente mires a esta idea del Padre Celestial, who promises never to leave us nor forsake us. que promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. And if I can just get personal for a moment, Así que hagámoslo personal por un momento. I came from a religious system that did not believe that God is a Father. Yo vengo de un sistema religioso que no cree que Dios sea un padre. In fact, this idea that God would be a Father is considered blasphemy to Islam. De hecho, para el Islam esta idea de Dios como padre es considerada una blasfemia. So when I was engaging with Christians on this idea, I would try to refute it. Así que cuando hablaba con cristianos de esta idea, simplemente trataba de refutarla. But the more I began to understand what the Christian faith is all about, Pero cuanto más intentaba refutarla, más me daba cuenta de lo que en realidad decía la fe cristiana. and to begin to see the beauty of what it means for the Bible to call God Father. Y ves la belleza de lo que quiere decir la Biblia cuando llama a Dios padre. It provides a sense of hope for us Nos da una sensación de esperanza, because it shows a love that is beyond what even earthly fathers can do. porque nos muestra un amor que está incluso mucho más allá de aquel que el Padre terrenal puede dar. And I say this as a father myself. Y digo esto como un padre, yo mismo. You know, when I was a Muslim, there's this phrase, Cuando yo era musulmán había esta frase, and this phrase was so important that in Islam it has its own name. y ahí esta frase es tan importante que en el Islam tiene su propio nombre. You know, because in Christianity we have a phrase, En el cristianismo tenemos una frase, and that phrase is called the Shema. y esa frase es el Shema. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Mira Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. This phrase is so important that it has a name. Esa frase es tan importante que tiene su propio Well, nombre. in Islam, there's a phrase just like that En el Islam hay una frase exactamente igual, in terms of its importance, en términos de su importancia, and it's called the Takbir, y está llamada Takbir. and it's the phrase Allahu Akbar. Y es la frase Allahu Akbar. You've all heard this phrase probably, Seguramente han escuchado esta frase. and usually when you hear the phrase, you hear it on the news, Seguramente han escuchado esta frase en las noticias. and they say it when something terrible happens. Y lo dicen cuando pasa algo terrible. But the reality is that most Muslims say the phrase Allahu Akbar as a prayer and a praise. Pero la realidad es que muchos musulmanes dicen esta frase de Allahu Akbar como una palabra de alabanza. And it has nothing to do with violence whatsoever. Y no tiene nada que ver con la violencia. The phrase literally means God is greater. La frase literalmente significa que Dios es grande. It means that there can be no being who is greater than God. Dice que realmente no puede haber un ser que sea mayor a Dios. So when I was studying the Christian faith, Cuando estaba estudiando el fe cristiano, it suddenly occurred to me de repente se me ocurrió that if God is truly the greatest possible being, as Muslims say, que si Dios es realmente el Dios, el ser más grande posible que los musulmanes creen, then he would express the greatest possible virtue. expresaría la mayor virtud posible. And what is the greatest possible virtue? ¿Y cuál es la mayor virtud posible? It's not really a mystery. No es un misterio, It's love. es el amor. But he would not only express the greatest virtue, he would also express the greatest virtue in the greatest possible way. Pero no solamente expresaría la gran virtud, sino que la expresaría de la manera más grande posible. Otherwise, he wouldn't be the greatest possible being. Si no, sería el ser más grande posible. And what is the greatest possible way to express love? ¿Y cuál es la mayor manera posible de expresar el amor? It's also not a mystery. Tampoco es un misterio. The greatest way to express love is self-sacrifice. La mayor manera de expresar el amor es el autosacrificio. And it's exactly what the Bible says both God the Father and God the Son did. Y es exactamente lo que la palabra dice que hicieron tanto Dios Padre como Dios el Hijo. God the Father gave his Son, Dios Padre dio a su Hijo, and God the Son felt the pain of the sacrifice. y Dios Hijo sintió el dolor del sacrificio. That speaks of a kind of a love that is infinite. Eso habla de un tipo de amor que es infinito. The reason I bring that up La razón por la que hablo de esto is because when I saw the kind of love that the Father has, es que cuando vi el amor que el Padre tiene, the very Father I rejected as a Muslim, el mismo Padre que yo rechazaba como musulmán, I began to see how attractive it actually is, llegué a ver qué tan atractivo realmente and es. how actually philosophically necessary it is to believe in a God that's like that. Y cuán filosóficamente necesario es para creer en un Dios como este. So if there is an absence in your life for that kind of a father,
Entonces, si hay una ausencia en tu vida de este tipo de paternidad, the way I think you can begin to overcome this la manera en la que yo creo que podés superar esto is to recognize the intense fatherhood, the beautiful fatherhood of God, es que empieces a reconocer la intensa y la bella paternidad de Dios. and then use that as a guide Y entonces usa eso como una guía to seek out fatherly figures in your life. para empezar a buscar figuras paternas en tu vida. Whether it's a mentor, someone who's older who's a mentor, Puede ser alguien mayor que vos como un mentor, or someone who is a spiritual leader like a pastor or someone like that. o alguien que sea un líder espiritual para tu vida, como un pastor o algo por el estilo. Because we all need that. Porque todos necesitamos eso. And if we can look to the Father as the example of what it should be like to find someone, Y si podemos mirar al Padre como un ejemplo de cómo debería ser alguien así, then we can hopefully get over that absence. podemos seguramente superar esa ausencia. And let me say one last thing about this. Y déjame decir una última cosa. The fact that there is a void that happens when we are missing the maternal figure El hecho de que exista este vacío cuando perdemos una figura paterna, and the fact that we try to fill that void y el hecho de que tratamos de llenar ese vacío, shows us that there is a legitimate desire for us to have a fatherly figure in our lives. nos muestra que hay nosotros un deseo legítimo y verdadero de una figura Which is paterna. exactly why God the Father says, I can be that for you. Que es exactamente lo que Dios Padre nos dice. Yo puedo hacer eso para ti. C.S. Lewis once said that for every legitimate desire, C.S. Lewis decía que para cualquier legítimo deseo there is a legitimate fulfillment. hay una plenitud legítima. If you thirst, there is water. Si tenés sed, hay agua. If you hunger, there is food. Si tenés hambre, hay comida. If you are looking for a father, there is one who's offered to you. Si estás buscando un padre, hay uno que se te ofrece. Gracias. Gracias. Gracias a la persona también que se llamó preguntando. La siguiente pregunta tiene que ver con: ¿se puede tener fe y dudar al mismo tiempo? Por ejemplo, confiar en Jesús hasta que la ciencia y la razón me prueben que no es real, lo cual puede que no pase nunca. That's an excellent question. Muy buena pregunta. I want to answer from two different facets. Voy a responder de dos maneras diferentes. The first thing is this. La primera es esta. In the community of faith, we tend to think of doubt as like this dirty word. Cuando hablamos de duda en la comunidad de fe, es casi como si fuera una manera mala. When really it isn't at all. Cuando en realidad no lo es. There's room in the Christian faith for doubt. Hay lugar en la fe cristiana para la duda. I'll give you two examples right in the Bible. Te voy a dar dos ejemplos bíblicos de duda. So you have John the Baptist. Tenés a Juan el Bautista. John the Baptist in the Bible was going to be the prophet of God who would talk about the coming of Jesus. Juan el Bautista en la Biblia que ser el profeta de Dios que hablaba de la venida de Jesús. And he happened to be Jesus' cousin. Y era el primo de Jesús. And so he is in the womb, in his mother Elizabeth's womb. Entonces él estaba en la panza de su madre llamada Elizabeth. Now Mary is pregnant with Jesus as well. Ahora, también María estaba embarazada de Jesús. And when John the Baptist's mother comes near Mary, Así que cuando Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, vino cerca de María, even in the womb, John the Baptist is so excited that he leaps. incluso en el útero, en el vientre materno, Juan el Bautista estaba tan emocionado que empieza a saltar. That's how geared towards believing in Jesus he actually is. Así es como realmente se ve creer en Jesús. But then fast forward for a few decades, Pero si adelantamos unas décadas, and now John and Jesus are in their 30s, y ahora Juan y Jesús están en sus 30 and John finds himself in prison. y Juan está en la prisión. And he's in prison for doing the right thing, Está en la cárcel por hacer lo correcto, because he challenged a wicked king, porque él desafió a un rey malo and he's suffering in this prison. y está sufriendo en la cárcel. Yet he's the one who's been saying that Jesus is the Messiah who sets us free. Y él es el que estaba diciendo que Jesús era el Mesías, que nos da la libertad. And so in that moment of anguish, En ese momento de angustia, in that moment of uncertainty, en ese momento de he incertidumbre, sends his disciples to Jesus él envía a sus discípulos con Jesús to ask a question, para hacerles una pregunta. one that's based on doubt. Una pregunta que venía de duda. And the question is, are you the one who is to come, or should we wait for another? Y la pregunta es, ¿eres tú el que había de venir o podemos esperar a otros? Now, what does Jesus do? Entonces, ¿qué hace Jesús? Does Jesus say, you go back and tell my lousy cousin who has no faith that I'm done with him? Vayan y díganle a mi primo
que tiene tan poca fe que yo estoy cansado, digo. No, he doesn't do that. No, él no hace eso. He says, you go and tell John what you see and what you hear. Vayan y cuéntenle a Juan, les dice, That que a este oído. the deaf can hear, Los sordos pueden oír, the blind can see, los ciegos pueden ver, the dead are raised, los muertos son and the levantados. good news is preached to the poor. Y la buena noticia es anunciada a los jóvenes. In other words, go tell John in a moment of doubt that there is evidence that what he believes is true. En otras palabras, lo que les dice es, vayan y díganle a Juan de que hay evidencia de que lo que él cree es real. You also have this with the Apostle Thomas. Tiene cierto para el apóstol Tomás también. Thomas said, I will not believe in the resurrection of Jesus until I can see him and touch him with my own eyes and my hands. El apóstol Tomás decía, yo no voy a creer en que Jesús resucitó hasta que no ponga mi mano en sus heridas. And Jesus does not reject him Y Jesús lo rechazó for his doubt. por su duda. He says, come and feel the nail scars. Él le dijo, vení, sentí las heridas del In clavo. fact, what Jesus says to him when he walks into the room, De hecho, lo que Jesús le dice cuando entra al cuarto, he says, peace be unto you, le dice, paz sea contigo. as he shows him the nail scars Y le muestra las heridas del and the clavo wound at his side. y la herida a su costado. In other words, here's the evidence, and hopefully this brings you peace. En otras palabras, lo que le dice, acá está la evidencia, espero que se traiga paz. So there is room for doubt in the Christian faith. Hay lugar para la duda en la fe cristiana, But so long as that doubt leads you to find answers. pero solamente si esa duda te lleva a buscar respuestas. You see, there's a difference between someone who is a skeptic Mira, hay una diferencia entre alguien que dice que es escéptico and someone who is a cynic. y alguien que es un cínico. See, a skeptic is someone who won't believe until there's enough evidence. Un escéptico es alguien que no va a creer hasta que no haya evidencia. And that's a good thing. Y eso es algo bueno. I was a skeptic, Yo era escéptico and then I was rewarded with the evidence. y la evidencia la respondió. So a skeptic is someone who won't believe until there's enough evidence. Entonces, un escéptico es alguien que cree, que no cree hasta que haya evidencia. A cynic is someone who won't believe even when there is enough evidence. Un cínico es alguien que no va a creer incluso aunque haya evidencia. And so you have to be careful which one you fall into, Tenés que tener cuidado de en dónde estás. because skeptics are rewarded, Porque los escépticos son recompensados, but cynics just find despair. pero los cínicos son encuentran desesperación. So when we look at this issue of the science, Así que cuando miramos este tema de la ciencia, a topic I'll be speaking on, by the way, el tema del que voy a estar hablando, I believe on Sunday night. creo que el domingo a la noche, The science actually, as it stands right now, actually shows that there is a God. la ciencia ahora mismo nos ha mostrado que es un Dios. And I can go into some detail about that, Y puedo ir y mirar esto. but let me just go into one little aspect of it. Pero hay un pequeño aspecto de esto que quiero ver. So what we have is called the standard model of cosmology, Lo que tenemos es el modelo estándar de cosmología, often called the Big Bang. normalmente llamado el Big Bang. And of course, Christians get very nervous about the Big Bang. Y bueno, los cristianos nos ponemos nerviosos a veces con el Big Bang. Not the TV show, but the actual theory. No el programa, sino la teoría realmente. Because they think that it shows that there's no God. Porque creemos que el Big Bang muestra que es Dios. But it actually shows that there is a God. Pero en realidad muestra que sí hay un Dios. Because what the Big Bang theory basically says Porque lo que la teoría del Big Bang básicamente dice is that all matter, energy, space, and time came into existence. nos dice que la materia, la energía, el espacio y el tiempo han venido a existir. And they all came into existence at a finite point in the past. Y han venido a existir en un punto final en el pasado. However long it took, that isn't the issue. ¿Cuánto tiempo tomó? Eso no me importa. But the fact that everything came into existence from nothing is what the science shows. Pero el hecho de que todo empezó a existir de la nada es lo que la ciencia muestra. Now, I want you to think about it for a moment. Ahora, quiero que lo piensen por un momento. If all matter came into existence, Si toda la materia comenzó a existir, the thing that creates it can't be made of matter. la cosa que la creó no puede estar hecha de materia. Because things can't create themselves. Porque las cosas no pueden crearse en sí mismas. That's philosophically ridiculous. Eso es filosóficamente ridículo. So matter had to be created by something that was immaterial. Entonces la materia debería haber sido creada por algo inmaterial. If energy comes into existence, Si la energía comenzó a existir, the thing that makes energy can't be made of the same kind of energy. la energía, lo que haya creado la energía no puede estar hecho de del mismo tipo de energía. So the thing that makes all the energy of the universe has to be of a different kind of energy than the entire universe. Entonces esta energía creadora debería ser un tipo diferente de energía que la del universo entero. In other words, that energy can't be natural. En otras palabras, esa energía no puede ser natural, It has to be supernatural. tiene que ser sobrenatural. But if space came into existence, the thing that creates it can't be made of space. Entonces, el espacio, si el espacio
comenzó a existir, lo que lo creó no puede haber venido del espacio. And as time came into existence, the thing that creates time has to be beyond time. Y si el tiempo comenzó a existir, lo que sea que haya creado el tiempo tiene que estar más allá del tiempo. So when you put all these things together, Entonces juntemos todas estas cosas. what does an immaterial, enormously powerful, spaceless, and timeless being sound like? ¿Cómo suena un ser que está fuera del espacio, que está fuera del tiempo, que es inmaterial y que es de una energía sobrenatural? It sounds an awful lot like God. Suena muchísimo curioso. But also when you look at the science, Pero también mirá la ciencia and you begin to see the way the universe is finally doomed for life to exist. y empezá a mirar cómo el universo está finamente ajustado para que la vida pueda existir. It looks like choices were made, Parece como que se tomaron decisiones, because the universe could have been very different than the way it is. porque el universo podría haber sido muy diferente de como lo conocemos. So the enormously powerful creator of the universe Así que el creador terriblemente poderoso del universo also has a mind that makes choices. también tiene una mente que toma decisiones It sounds more and more like the God of the Bible. y suena más y más como el Dios de la Biblia. In fact, the Bible says, in the beginning, God created the heavens and the earth. De hecho, el principio de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y los vistas. Now, for decades and decades, scientists once thought that the universe was eternal, it always existed. Ahora, por muchísimos años, los científicos han pensado que el universo es eterno, que siempre existió. But it was when the Big Bang Theory came out, Pero cuando la teoría del Big Bang comenzó, they began to realize that it had a point of beginning. se dieron cuenta de que en realidad tuvo un punto de inicio. But they resisted it. Pero los So resistieron. they knew that it would show the Bible was true, Ellos sabían que iba a mostrar que la Biblia es verdad. which was caused Robert Jastrow Este hombre llamado Ronald Jastrow to say this statement. dijo esto. He says, it's like all the scientists have finally scaled the mountain of knowledge, Pareciera como que todos los científicos finalmente escalaron la montaña del conocimiento only to find a group of theologians who've been at the top of the mountain for thousands of years. solamente para encontrar un grupo de teólogos que estuvieron en la cima de la montaña por miles de años. So the more we discover through science, the more and more the Bible is actually proven to be true. Entonces, cuanto más y más conocemos de la ciencia, más y más se puede dar que la Biblia es verdad. Now, I want to say one word of caution, Ahora, quiero dar una palabra de advertencia, because every scientist will tell you this. porque todo científico te dirá esto. Science is a provisional enterprise. La ciencia es una empresa previsional. In other words, a lot of the theories that we hold to be fact, we hold with the understanding that they could change. O sea, todo lo que nosotros creemos, lo creemos con la teoría de que puede ser cambiado. And many things have changed. Y muchas cosas han cambiado. But what's interesting is the trend we see Pero lo interesante es que la tendencia que vemos is that the more the science is changing, es que cuanto más cambia la ciencia, the more in line we see it with the Bible all the time. lo más en línea se pone con la Biblia con el tiempo. So what I would suggest to you is this. Así que lo que te sugiero es lo siguiente. Sometimes the science might challenge our beliefs, A veces la ciencia puede desafiar nuestras creencias, but there are so many other reasons to believe in the Bible pero hay tantas otras razones para creer en la Biblia and to believe in the person of Christ y para creer en la persona de Cristo, that have nothing to do with the science. que no tienen nada que ver con la ciencia. So God reveals himself in two ways. Así que Dios se revela de dos maneras. In the sacred scriptures En las Sagradas Escrituras and in the book of nature. y en el libro de la naturaleza. These two things should not be contradictory. Estas dos cosas no deberían ser So contradictorias. if we find them to be contradictory, Si las encontráramos contradictorias, the possibility is that we are misreading his book la posibilidad es que o estamos leyendo mal el libro or we are misreading the science. o estamos leyendo mal la ciencia. And at some point, they will harmonize. Y en algún punto se van a tener que armonizar. But the science is only one way we know who God actually is. Pero la ciencia es solamente una manera. But there are so many other great ways Eso es too. real, pero hay muchas otras maneras. So we can use our doubt to drive us to better and better understanding of who God is. Así que podemos usar la duda para que nos lleve a tener un entendimiento más y más grande de Dios. Thank you. Gracias. Bueno, tremendo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿el mal es una cosa creada por Dios? Say it again. Wow. Okay. Next question, please. Siguiente pregunta, por favor. So I like this question a lot. Me gusta mucho tu pregunta.
And I'm not the first one to say this. No soy el primero que dice esto. There have been many philosophers and ethics who talk about this. Hay muchos filósofos y éticos que han hablado. But I think the best answer is this. Y creo que la mejor pregunta, la mejor respuesta es así. Is that evil is a real thing. El mal es una cosa real, But evil exists only in relationship to the good. pero el mal solamente existe en relación al bien. In other words, evil can only exist in a spot where good exists. En otras palabras, el mal solo puede existir en un lugar donde el bien existe. But good can exist without evil. Pero el bien puede existir sin mal. Because evil is like a virus or like a parasite. Porque el mal es como un virus o como un parásito. It depends on the other thing to live. Depende de otras cosas para vivir. Just like a parasite depends on a host, Así como un parásito depende de su huésped, evil depends on the good. el mal depende del bien. So how you think of it is it's like darkness and cold. Así que podemos pensarlo como la oscuridad o como el frío. Cold is only the absence of heat. El frío no es más que la ausencia de calor. So we measure cold by how little heat there actually is. Así que en realidad medimos el frío a través de cuán poco calor hace en realidad. But darkness is the absence of light. Y la oscuridad es la ausencia de luz. We know how dark something is by how little light is in it. Y vemos cuán oscuro es al estar algo comparándolo con la luz. But heat does not depend on cold, Pero el calor no depende del frío and light does not depend on darkness. y la luz no depende de la oscuridad. But darkness and cold depend on the absence of heat and light. Pero el calor y el frío y la oscuridad dependen del calor y de la luz respectivamente. So what happens with evil Así que lo que pasa con el mal is that God creates a good world. es que Dios ha creado un mundo bueno. In fact, the Bible goes through it and says each day of creation, De hecho, la Biblia lo dice cada día de la creación. and God saw that it was good. Y Dios vio que era bueno. And then he creates man, and it says, and God saw humanity and it was good. Y cuando Dios crea al hombre, dice la palabra que Dios vio al hombre y dijo que era bueno. So the world is created to be good, Entonces el mundo fue creado para ser bueno. but he also creates humanity with free will. Pero él a la vez creó a la humanidad con libre albedrío. And free will requires the ability to choose something that's good and something that might be bad as Y el well. libre albedrío requiere que haya una habilidad de elegir entre el bien y el mal. God also creates a world where love is possible. También Dios creó un mundo en el que el amor es posible. And when you have a world where with imperfect creatures like human beings, Y creó un mundo con criaturas imperfectas como seres humanos. that entails that love means you can accept someone or reject someone. Eso implica que el amor significa que puedes aceptar o rechazar a alguien. So when God creates free will Así que cuando Dios crea el libre albedrío in human beings en los seres humanos, who are imperfect, con los que son imperfectos, God creates a good world that has the potential for evil. Dios crea un mundo bueno que tiene el potencial de volverse mal. So he doesn't create evil, Él no crea el mal. rather he creates a world where evil can actually exist. En realidad Él crea un mundo en el que el mal puede existir. So the parasite can latch onto the good. Así que el parásito puede ingresar a lo bueno, Because though the world is good, porque todo el mundo es bueno. the world is not perfect. El mundo no es perfecto. Though Adam and Eve were innocent, Ni Adán y Eva eran inocentes, they weren't morally perfect. no eran perfectamente And morales. so they had potential for sin. Entonces tenían el potencial para pecar And they activated that potential. y activaron ese potencial. So God did not create evil, Entonces Dios no creó el mal, but he created the potential for evil to pero creó el exist. potencial para que el mal exista. But what's interesting about the Christian faith Pero lo que es interesante de la fe cristiana is that in other worldviews you have to overcome evil. es que en otras composiciones vos tenés que vencer al mal. You have to overcome the evil that's in the world, Tenés que vencer al mal que está en el mundo, but also the evil that's in your own heart. pero también el mal que está en tu propio corazón. The Christian faith says you are incapable of overcoming the evil in your own heart, La fe cristiana te dice que sos incapaz de vencer al mal que está en tu mundo. which is why Jesus dies on the cross to pay for the evil you and I have done. Y esa es la razón por la que Cristo murió en la cruz para pagar por lo que nosotros hacemos. And that when you accept that free gift, Y cuando aceptás ese regalo gratuito you are inviting the Holy Spirit into your life, y estás invitando al Espíritu Santo a entrar en tu vida, so that over the course of your life, God can work on the evil in your own heart. para que durante el curso de tu vida Dios pueda trabajar en la maldad de tu propio So corazón. evil does exist in this world. Así que el mal existe en este mundo. Because Jesus says, take heart, for I have overcome the world. Pero Jesús dice, confíen, yo he vencido el mundo. And it's the only worldview that tells you that you are not left in the despair that you created. Y esta es la única composición que te dice que no estás solamente libre a la desesperación. You do not reach up to God. No tenés que alcanzar a Dios, God reaches down to you sino que Dios te alcanza a vos to lift you up. para levantarte.
Gracias. Bien, vamos con las últimas dos. Pedimos disculpas que no podemos leer todas, pero imagina que habrán llegado muchísimas. La última. Bueno, voy a hacer un resumen de varias preguntas que llegaron respecto al mismo tema. ¿Cómo fue tu conversión del Islam al cristianismo y cómo si aceptó eso, cómo lo tomó tu familia? I'm going to stand on place one. Voy a pararme. Yo también. How much time do you have? I'll make the long story as short as I can. Respect your time. Voy a intentar la historia tan corta como pueda. This is such a good question to end on Es una pregunta tan buena, because this fits in with the whole issue of identity. porque entra perfecto con este tema de la identidad. Because for me, religious identity was the most important identity. Porque para mí la identidad religiosa era la identidad más importante. You know, there was a friend of mine who drew a diagram one time. Había un amigo mío que dibujó una vez un diagrama. And by the way, he was also a former Muslim and now a Christian. ¿Sorry? He was also a former Muslim who became a Christian. Era también una razón por la que me convertí en cristiano. And this is the diagram he drew. Y el diagrama que dibujó era el siguiente. He drew a square and he put a dot in the middle. Dibujó un cuadrado y puso un punto en el medio. He said, in the West, the square is your individual identity, Y él dijo, en Occidente, este cuadrado es tu identidad individual. and the dot is a religious identity. Y el puntito es la identidad religiosa. In other words, religious identity is a very small part of who we are in the West. En otras palabras, en el Occidente, la identidad religiosa es una pequeña, parte muy pequeña de lo que somos. But in the East and in the Middle East, Pero en el Oriente, especialmente en Medio it's Oriente, exactly the opposite. es justo al revés. The square is religious identity, El cuadrado entero es la identidad religiosa and the dot is you. y el puntito son dos. So religious identity, it pervades everything. Así que la identidad religiosa precede a todo. Which means that if you change your religion, Lo que significa que si cambias tu religión, you don't just change your opinions. no solamente cambias tu opinión, You change who you are. cambias quién sos. And in an honor and shame culture, Y en una cultura de honor y vergüenza, that becomes the worst sin you could possibly commit. esa puede ser la peor cosa que puedas hacer. And I know in this part of the world we have something very similar to that. Y sé que en esta parte del mundo hay algo similar. When people change their religious denominations, for example, Cuando la gente cambia de religión, cambia de relación. it caused a lot of upheaval. Y eso implica a mucha gente. So, being a Muslim was incredibly important to me. Así que ser musulmán era increíblemente importante. I loved my identity as a Muslim. Amaba mi identidad como musulmán. In fact, I was the kind of Muslim that would confront Christians. De hecho, yo era el tipo de musulmán que iba a confrontar a cristianos. And I would ask them a question. Y les iba a hacer una pregunta. I'd say, why are you a Christian? Y les iba a preguntar, ¿por qué sos cristiano? And by the way, I would have asked this of anybody who wasn't a Muslim. De hecho, le preguntaba algo así a cualquiera que no fuera musulmán. I was an equal opportunity debater. Era un debatidor igualitario. If you weren't a Muslim, you got to hear how you were wrong and I was right. Si no eras musulmán, tenías que demostrarse que yo estaba equivocado o que vos no estabas. No, I didn't do it in an angry way. Entonces no hacían cosas así. I wasn't very confrontational. No era muy confrontador. I would use questions. Y usaba preguntas. So I would ask my Christian friends, why are you a Christian? Así que les preguntaba a mis amigos, ¿por qué sos cristiano? And a lot of them would say something like, what do you mean, why? Y ellos me decían, ¿qué significa por qué? We don't ask why questions, it's faith. No preguntamos preguntas de por qué, eso es una cuestión de fe. You don't think these things through, you just believe. Vos no pensás en estas cosas, vos solamente crees. And I said, wait a minute, you're telling me that you trust your eternal destiny to a religion that someone else thought about, but not you? Y entonces lo que yo decía era, vos me estás diciendo que vos confías tu destino eterno a algo en lo que otro pensó, pero vos no. No one does this with anything else. Nadie hace esto por otro. We don't decide the university we're going to go to just because we thought of it. No decidimos la universidad a la que vamos a ir solamente porque se nos We ocurrió. put time and effort into thinking about this. Ponemos tiempo y energía en pensar sobre él. We think about our career choices. Pensamos en las opciones de carrera. We think about the mate we're going to marry, the husband or the wife. Pensamos en la persona con la que nos vamos a casar, el hombre o la mujer. We think about our retirement. Pensamos en la We jubilación. don't plan these things. Planeamos estas cosas. Why would you not plan your eternity? ¿Cómo no vas a tener tu eternidad? My goodness, that seems like the most empty-headed thing in the world. Esta es la cosa más cabeza hueca que escuché en mi vida. And yet you trust your eternal soul to a religion that someone else thought about. Estás confiando el destino eterno de tu alma a algo en lo que otra persona pensó. And I would say, there's good news though.
Entonces decía, I las thought, noticias. I thought about it for you, and here's 15 reasons why you're wrong. Pensé en esto por vos, así que escuchame 15 minutos. Now, I was good at this, Era bueno en esto. and I would often attack things like the Bible's been changed, Entonces atacaba por cuestiones como que la Biblia ha sido cambiada, the Trinity makes no sense whatsoever, la Trinidad no tiene sentido, Jesus cannot possibly be God, Jesús no puede ser Dios, and he didn't die on a cross or raised from the dead. y Él no murió en la cruz para levantarte de los muertos. Most Christians had no idea how to respond to what I was saying, Muchos cristianos no tienen ni idea de cómo responder a esto, but some did, pero algunos sí. and I found it incredibly annoying Y eso me molestaba mucho, because I like to debate, but I also like to win. porque me gustaba debatir, pero también me gustaba ganar. And these people would not just roll over and doubt me. Y entonces no podía simplemente hacerme bolita. So I took it upon myself to make sure I studied Christianity Entonces dije, voy a poner a estudiar el cristianismo. so I could show them the serious flaws in what they believe. Así puedo demostrarles las fallas en aquello que ellos And creen. there was two guys who came to the apartment I was living in at university. Y había dos chicos que venían del departamento en el que vivía en la universidad. They were two Baptist guys, Eran dos bautistas. and their names were Dave and Pete. Y sus nombres eran Bill y Pete. I remember Dave and Pete very, very well. Eran David y Pete, los me acuerdo muy bien. Pete was this tall guy who was bald as a rock, Bill era este hombre rubio que era pelado. and Dave was the short guy who had hair coming out of everywhere. Y Dave era este bajito que tenía pelo viniendo de todos lados. See, this tall, this short guy, Era el alto y el bajito. and I took on calling him by walking number 10. Walking number 10. So they came to my door, Venía a mi puerta. and I was like, oh my goodness, you guys deliver? This is great, come on in. Y yo decía, uy, qué de acuerdo, Dios, pasen. I made Dave and Pete uncomfortable for hours at a time. David y Pete yo los ponía incómodos por horas. But they kept coming back over and over again. Pero ellos venían y venían. No matter how many times I would knock them down, they would get back up with the Terminator or something. No importa cuántas veces yo los destruyera, ellos se levantaban como si fueran Terminator. But they loved me. I could tell they loved me. Pero ellos me amaban, yo me And I amaba. cared a lot about them too. Y a mí me importaba mucho la They wanted me to go to heaven. ¿Sí? They wanted me to go to heaven. Ellos querían que yo vaya al cielo. And I wanted them to go to God's paradise. Y yo quería que vaya al paraíso de Dios. So I knew I had to knock the faith out of these guys. Así que sabía que tenía que meterles la fe a estos dos. So I was studying the Bible Así que estudiando la Biblia to show them a contradiction. para mostrarles la contradicción. You know, a contradiction they could not possibly get past. Para mostrarles que esto no puede ser real. And as I was reading the Bible to find a contradiction in it, Y mientras leía la Biblia, encontré una I contradicción. came across a passage of the Bible that was surprising to me. Llegué a un pasaje de la Biblia que It era was, sorprendente. it was found in Luke chapter 3, verse 7. Estaba en Lucas 3, versículo 7. And this was John the Baptist who was talking to people who were coming to him. Y este Juan el Bautista hablando a la gente que había venido a él. And they were coming to be baptized for the forgiveness of their sins. Y venían a ser bautizados para el perdón de sus pecados. And he said, who told you to flee from the wrath to come, meaning God's judgment? Y él dijo, ¿quién les dijo que yo venía a traer el juicio de Dios? And do not even begin to think to yourself, you have Abraham as your father, Y ni siquiera empiezan a pensar que tienen a Abraham como padre. because I tell you, God can raise up children from Abraham from the stones. Porque les digo que Dios puede levantar hijos para Abraham de entre las piedras. In other words, what John the Baptist is saying is that tradition does not save you. En otras palabras, lo que Abraham les decía, lo que Juan les decía es que la tradición no te salva. Truth saves you. La verdad te salva. Here's why I found that so irritating. Eso es lo que me molestaba tanto. Because I was saying the same thing to Christians. Porque yo estaba diciendo lo mismo a los cristianos. I'd say, why are you a Christian? They would say tradition. I would say not good enough. Yo les decía a ellos, ¿por qué sos cristiano? Ellos me respondían, por tradición. Y yo les decía, no es suficiente. But John the Baptist is agreeing with me Y Juan el Bautista, estando de acuerdo conmigo, in a book that I think is corrupted. en un libro que yo pensaba que estaba manipulado. But it spoke to me Pero habló a mí. because I realized something. Porque yo no había, As I was talking to Christians and telling them that tradition's not good enough, porque yo no me había dado cuenta que le estaba diciendo a cristianos que la tradición no es suficientemente buena. I kept putting them on the defensive. Los ponía a la defensiva. And they never had a chance to ask me, well, why are you a Muslim? Y ellos nunca tenían la oportunidad de preguntarme, ¿por qué son musulmanes? Now, if they asked me that question, I would have given them my reasons. Si ellos me hubiesen preguntado eso, yo les habría dado mis razones. I had my arguments. Tenía argumentos. But if they had asked me fundamentally, really, personally, why are you a Muslim? Pero si me preguntaban por qué yo era musulmán de una manera fundamental, de una manera personal, de una manera real, I suddenly realized, sitting in that chair, reading that Bible, de repente me di cuenta,
sentado en esa silla leyendo mi Biblia, then my answer would have been tradition. que mi respuesta iba a ser la tradición. What a hypocrite. Qué hipócrita. I suddenly realized that I was not being fair to these Christians or to myself. De repente me di cuenta que no estaba haciendo todo para estos cristianos o para mí mismo. So John the Baptist's words changed my thinking. Así que las palabras de Juan el Bautista cambiaron mi manera de I pensar. committed myself to a search Me comprometí a una búsqueda to find what is the truth. para determinar qué es la verdad. Now, I was fully confident Islam would win, Estaba seguro de que el Islam iba a ganar, but sitting in that chair started a 9-year journey pero sentado en esa silla empezó un viaje de 9 años, where I would look into the historical, donde mirá la historia, the philosophical, the scientific, the theological, donde mirá lo científico, lo filosófico, lo histórico, lo and teológico, all the answers other worldviews had to offer, y todas las respuestas que todas las cosmovisiones podían ofrecer, including and especially the Christian faith. incluyendo especialmente a la fe cristiana. And I was finding the Christian faith more and more intellectually compelling. Y encontraba la fe cristiana como más y más intelectualmente atractiva, But it began to speak to my heart as well. pero también empezó a hablar en mi corazón. Remember what I said to you earlier about the phrase Allahu Akbar, Recuerden lo que les dije hace un rato sobre la frase Allahu Akbar, that God is the greatest possible being. de que Dios es el ser más grande posible. As I was studying the history behind Jesus' death on the cross, Si uno estudia la historia detrás de la muerte de Jesús, which is a history Islam denies, by the way. que es una historia que el Islam niega. The Quran says Jesus did not die on the cross, El Corán dice que, que Jesús no murió en la cruz, which means he couldn't have risen from the dead. o sea que no pudo resucitar. But the history shows that he died and he rose. Pero la historia muestra que él murió y resucitó, And it tells us why. y nos dice por qué. And I began to see this and it began to intellectually make sense to me. Empecé a ver esto y empezó a tener sentido de manera But I intelectual, kept resisting it pero yo no resistía, because I knew what a decision would mean for me. porque yo sabía la decisión que representaba para mí. It would change the identity I've come to love so much. Iba a cambiar la identidad que yo amaba, And I didn't want to lose that identity. y no quería perder esa identidad. And I knew it would have a negative impact on the ones I loved the most. Y sabía que iba a tener un impacto negativo en aquellos a quienes más amaba, Because our family is so close. porque nuestra familia es tan cercana And they were so proud of their Muslim son. y están tan orgullosos de su hijo musulmán. How could I possibly break their hearts? ¿Cómo puedo romper su corazón? And so it took me 9 years. Entonces me tomó 9 años. Not because the answers were hard to find. No porque las respuestas fueran difíciles de I encontrar. found all the answers I needed within 2 years. Encontré todas las respuestas que necesitaba en 2 años. It took me 7 more years to wrestle with the answers Me tomó 7 años más luchar con las and what the consequences would be. y las consecuencias de esas respuestas. Because the truth is not hard to find, Porque la verdad no es difícil de encontrar, but sometimes it is hard to accept. pero a veces es difícil de aceptar. When I did accept it, Cuando la acepté, it was because everything I was hoping was true in Islam, fue porque todo aquello que yo esperaba que fuera verdad en el Islam, I found to be actually true in the gospel. lo encontraba que era verdad en el Evangelio. Allahu Akbar, God is great. Allahu Akbar, Dios es grande. The greatest possible being, expressing the greatest possible virtue in the greatest possible way. El ser más grande posible, expresando la virtud más grande posible en la manera más grande posible. Is only expressed at the cross that the Muslims reject. Es solamente expresada en la cruz que los musulmanes rechazan. When I realized that what I was looking for Cuando me di cuenta de que lo que estaba buscando was right in front of me the whole time, estaba justo enfrente de mí todo este tiempo, I came across Romans chapter 5, verse 8. llegué a Romanos 5:8. And what I want to tell you is this. Y lo que te quiero decir es esto. It is no accident No es un accidente that Jesus is called God the Word. que Jesús sea llamado el verbo de Dios. He is the Word. Es el verbo, He is the message. es el mensaje. God speaks to us through these beautiful words. Él habla, Dios habla a través de estas maravillosas And 9 years of searching through philosophy and theology and science y 9 años de búsqueda filosófica, teológica, científica, came down to one verse of the Bible, vinieron a resumirse en un solo verso de la Biblia. a few words Unas pocas palabras. that God the Word Himself, Que Dios, el verbo mismo, the master of all language, el maestro de todo el lenguaje, can take all of the philosophies of the world puede tomar todas las filosofías del and mundo, all the religions of the world todas las religiones del mundo, and reduce them to the efficiency of one sentence. y reducirlas a la eficiencia de una sola oración. For God demonstrates His own love for us, the Bible says,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, in that while we were sinners, en que siendo aún pecadores, not even those who love God, ni siquiera aquellos que aman a Dios, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. The greatest possible being, expressing the greatest possible virtue in the greatest possible way. El ser más grande posible, expresando la virtud más grande posible, de la manera más grande posible. And when I saw that, Cuando vi eso, I felt I have no right to reject this God pensé que no tenía derecho a rechazar a Dios, who felt the rejection of the world que sintió for el me. rechazo del mundo por mí. I gave my life to Christ that day, Le di mi vida a Cristo esa noche, and I've been serving Him ever since. y le he estado sirviendo desde entonces. Now, I don't want to go into the detail necessarily of the family situation. No quiero entrar tanto en detalles de la situación familiar, There's reasons for that. hay razones para eso. Part of it is it's my story, but it's also their story. Parte de eso es que es mi historia, pero también es su historia. And our family has gone through quite a lot in the past year. Y nuestra familia ha pasado por muchas I cosas. lost my father a year ago Perdí a mi padre hace un año. in a very surprising way. Fue de una manera sorprendente. So I want to be careful to make sure I honor and respect him. Así que quiero ser cuidadoso para honrarlo y respetarlo. But when I told my family that I was a Muslim, that I was a Christian, Pero cuando le dije a mi familia que yo era un cristiano, you could see the heartbreak in their eyes. pude ver sus corazones rompiéndose. And we had a lot of tough days, many tough days. Y tuvimos muchísimos días difíciles. Times when we would have conversations that, and yelling and screaming and crying that would go on for 14 hours straight. Días en los que nos sentábamos a hablar y gritábamos y llorábamos y discutíamos por 14 horas. But God has blessed me with a good family. Pero Dios ha sido bueno con mi familia. And over the years, as we reacted to this in a Christian way, Pero con los años, conforme nos mostrábamos a esto de una manera cristiana, me and my wife and my kids, yo, mi esposa y mis hijos, God has really redeemed all of those years. Dios realmente ha redimido todos esos And we're años. close again. Y estamos cercanos de nuevo. We've been for a while now. ¿Sí? We've been close for a Y while. estamos cerca hace un tiempo ya. And what I think is happening is that the Christian witness is not just the words you say, but the life you live. Y lo que yo creo que el testimonio cristiano no es solamente las palabras que decís, sino la vida que vives. So one of these days, I'm hoping that they'll join me in heaven, singing praises to the one who is the greatest possible being. Así que un día yo espero que ellos estén conmigo en el cielo, cantando alabanzas a aquel que es el ser más grande posible. So I want to take this moment, opportunity, Quiero tomar la oportunidad en este momento first to thank Andres and your team and everyone for having me here. para agradecer a Andrés y al equipo por tenerme esta noche aquí. I want to thank all of you Quiero agradecer a cada uno de ustedes, because there's one thing each one of you has that you're not going to get any more of. porque si hay uno de ustedes, no puede ser. Perdón, sorry. There's one thing everybody here has they're not going to get any more of, Porque hay una cosa que todos ustedes tienen, de la que no se puede tener, and that's time. y eso es tiempo. And you gave some to me today. Y me han dado tiempo. You honored me with this precious resource you have. Me han honrado con este recurso. I hope you have felt honored in return, Espero que puedan recuperarlo. and that this time has been something of value to you. Y espero que sea de valor para ustedes. If I can ask you one question Si les puedo hacer una pregunta that could possibly result not only in time but eternity, que pueda ser resuelta no solamente en tiempo, sino en eternidad, it's this question. es esta pregunta. If you don't know who this Jesus is, Si vos no sabes quién es Jesús, I invite you quiero invitarte to explore who he might be to you. a explorar quién él podría ser para vos. Ask the questions. Hacer las preguntas. Perhaps pray, Quizás orar, maybe for the first time in your life, aunque sea por la primera vez en tu vida. and ask him to reveal himself to you, Pedirle que se revele a vos en tu vida. and he will open up himself to your heart and to your mind. Y él lo hará. Él va a abrir tu mente y tu corazón. You will find your true identity there, Vas a encontrar la verdad ahí. as I found mine. Así como yo la It's encontré. been a very difficult 25 years since I became a Christian, Han sido 25 años difíciles hasta que me but convertí it's en cristiano, been tremendously glorious as well. pero ha sido tremendamente glorioso. And every glorious moment has made every difficult moment worth it. Cada momento glorioso ha hecho que cada momento difícil para I él. pray for that blessing for you, Oro por esa bendición para vos. because you've been so generous to me. Han sido tan generosos conmigo. Thank you so much. God bless you. Gracias. Dios los bendiga.